Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar una entrevista con el colega Rodrigo Varela. Él es psicólogo ya hace un buen tiempo y bueno, quiere acompañarnos en este proceso de conversación a través de temas que nos convocan sobre despertar sentido, sobre el sentido de la vida, sobre lo que implica estar aquí en la tierra cumpliendo un trabajo o una misión o hacer bien lo que tenemos que hacer. Y como seres humanos, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a desarrollar haciendo lo mejor de nosotros? Entonces, Rodri, bienvenido, hombre. Álvaro, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este espacio. Bueno, Rodri, yo quisiera que te presentaras, nos contara quién eres, o sea, a qué te dedicas y poco a Sí, poco te voy haciendo algunas preguntas. vale, perfecto. Bueno, mi nombre es Rodrigo Varela Olaya. Yo soy psicólogo clínico educativo con especialización en docencia, maestría en educación y en este momento estoy terminando un doctorado en ciencias de la educación. Eh, Mi práctica como profesional de la salud básicamente ha estado en contextos educativos y en contextos clínicos. Entonces, parte de mi ejercicio profesional ha sido atender, pues, consulta privada y la otra parte dedicada fundamentalmente, pues, al tema de los problemas escolares, pues, los problemas del aprender, la personalidad de los jóvenes, el apoyo a los docentes sobre su personalidad y la forma en que eso afecta las dinámicas, la orientación a padres de familia, bueno, todos esos temas que tienen que ver, pues, como con educación. Y el otro ambiente clínico, como te decía Álvaro, que ha sido, puede ser la experiencia, ¿cierto? Vale, gracias, Rodri. Rodri, ¿por qué te interesaste en estudiar psicología? ¿Tú recuerdas esos orígenes de dónde nació esa inquietud de estudiar psicología y cómo ha ido avanzando ese interés por seguir profundizando en el ser humano? Claro, Álvaro, sí, esa pregunta es muy interesante porque eh, cuando yo tenía como unos 13 años, llegó a mis manos un texto de Freud, creo que era El malestar en la cultura, y era un texto que yo, la verdad, pues que lo iba a entender yo a los 13 años, pero fue un texto que a mí me llamó la atención, ¿cierto? Estaba hablando de las maneras en que los humanos viven en un contexto y cómo las relaciones que se establecen entre los padres y los hijos, la familia, tiene pues como toda una serie de situaciones muy particulares. Y bueno, me llamó la atención y empecé a buscar. Y por otro lado, Álvaro, pues siempre tenía un interés sobre todo por conocerme, ¿no? Por saber pues como, bueno, para dónde va mi vida, eh, cómo esta manera o esta máscara que me pongo para vivir esta vida puede ser más liviana, más pesada. Entonces yo con ese interés pues he ido pues como acercándome, me fui acercando a la psicología y bueno, afortunadamente pues pude terminar mi carrera y seguir grupos de estudio y después hacer una práctica de psicología clínica educativa en un colegio en Cali Valle, donde yo pues me terminé de enamorar de la psicología y de los problemas de la psicología aplicados al contexto educativo, ¿cierto? Entonces, y me gustaba también porque el contexto educativo me permitía hacer clínica, ¿cierto? Claro. A pesar de que no era una terapia, era una orientación de carácter clínico. Entonces, pues fue maravilloso para mí esas dos acercamientos al barrio. Vale, se dice, Rodri, se dice en el mundo de las áreas sociales y sobre todo en los psicólogos que nosotros elegimos la psicología porque en alguna medida tenemos algún rayón. Es decir, rayón es un trauma, rayón es
algo que nos pasó y que queremos solucionarlo a través del estudio de la psicología. Eso se ha dicho durante un buen tiempo. ¿Vos qué opinas de eso? Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo pues con que ese sea en últimas como el interés fundamental, ¿cierto? Y tendría que hablar esencialmente de lo que ha sido mi experiencia, mi perspectiva en este mundo frente a la psicología. Yo siento que la psicología para mí no era solamente entenderme cómo yo funcionaba en el mundo, sino también entender, bueno, y mi hermano, si vivíamos en la misma casa, Álvaro, y mi hermano es totalmente su forma de pensar, de vivir, de sentir, es una persona totalmente distinta a mí. Y si vamos y volteamos a ver a mi hermanita, que es la menor, viviendo en la misma casa, comiéndonos los mismos frijoles de la misma olla, y todos tan distintos. Mi padre con unas características y unas maneras de vivir tan particulares, y mi madre, pues obviamente tan única como ella. Entonces, eso a mí siempre me atrapó. Yo dije, bueno, pero ¿por qué? Por ejemplo, en la casa teníamos un problema, un problema, donde habían 5 soluciones. Mi papá decía una cosa, mi mamá decía otra, mis hermanos decían otra y yo decía otra. Entonces, eso me parecía mágico a mí. Entonces, yo más que mirar, pues, digamos, la patología o el rayón, como podríamos decir, yo estaba era emocionado por saber por qué carajos cada uno respondía de una manera particular frente a los problemas que enfrentaban en la casa. Claro. Entonces, eso para mí fue, pues, muy cautivante. Y de hecho sigue siendo muy cautivante para mí en el trabajo, pues hoy en día se nos presenta un problema y cada uno de los compañeros míos coge el problema por una, como se dice, por una parte y deja el resto. Entonces, pues eso pues sigue siendo fascinante, Álvaro, para mí. Es que me dice, mientras conversaba yo recordaba algo que yo viví desde el caso mío. Sí, Digamos que pues yo también tengo un hermano que me lleva unos años, pero él, claro, totalmente polos opuestos, somos polos opuestos. O sea, bueno, hay unas hermanas mayores, pero somos polos opuestos entre él y yo. Yo escogí un lado más teórico, más de estudio, mientras que él escogió un lado más práctico. sí, Lo curioso es que la vida uno lo lleva a elegir caminos, ¿cierto? En el caso mío, pues yo elegí mucho el camino intelectual. O sea, te digo una cosa, sinceramente, yo pues para hacer un arreglo en la casa sobre electricidad, sobre montar un televisor en uno de estos aparatos que se consiguen ahora para montar los ajá, televisores grandes, pues yo me enchoncho, sí, o sea, me enredo, no ajá. para poner un clavo me machuco. No, no, o sea, es una cosa. Lo obrero no es lo tuyo. Sí, La no, mano no. de obra. Sí, y mi hermano, o sea, eso es barato un balín y vuelve y lo arma en un momentico. Entonces, Sí, hay habilidades muy particulares que cada uno va teniendo porque se dedica a eso. En el caso mío, pues, yo también he tenido pues un interés desde hace muchos años, desde que estaba en bachillerato, elegir el tema de la psicología y siempre ha sido así. Pero sabes que lo curioso es que y ahí viene la siguiente pregunta, Rodri. ¿Por qué elegiste? Yo que te conozco un poquito, pues sí. no sé, últimamente pues hemos hablado más bien poco, pero la elección que vos has hecho y que nos hemos entendido en alguna medida en las conversaciones es de la psicología que tiene tantas vertientes, tantas orientaciones, elegiste una muy particular pues hablando en términos más globales para que los que nos escuchan y nos ven es la psicología humanista, ¿sí? Ajá, sí, Y por qué, cuéntanos si, digamos algo te llevó allá, o sea, ¿por qué no sí. elegiste la psicología cognitiva? ¿Por qué no elegiste la psicología dinámica? Ajá. Exacto, que nos cuentes un Vea, poco sobre eso. sí, vea, yo debo confesar que durante los primeros semestres de mi carrera, yo como que trasegué por todas, porque he sido muy curioso. Entonces, en algún momento me fui, inicialmente me atrapó el psicoanálisis y bueno, estuve yendo incluso a algunas conferencias lacanianas. Bueno,
y uno va como sintiendo que muchas cosas son interesantes, importantes, pero hay cosas que no resuenan como con actitudes que son más esenciales a mi forma de sentir la vida. Luego caminé en algún tiempo por lo cognitivo, que había una línea cognitiva conductual muy fuerte, y bueno, no me sentía como tan bien, a pesar de que en ese momento histórico eran muy pragmáticos. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos daban modificaciones de conducta y resulta que esas modificaciones de conducta hacían que la situación pues fuera muy complicada, ¿no? Muy compleja. Eh, ¿Qué pasó? Yo tuve que vivir, digamos, como todas esas experiencias y resulta, Álvaro, que en algún momento me encontré a alguien sobre todo del movimiento transpersonal, que siento que es como una de las vertientes del humanismo, ¿cierto? Y me Sí. fui acercando ahí y era pues necesario y pertinente hablar de la Gestalt, hablar de Roger, para anclar, digamos, la perspectiva de potenciación del ser humano, de esas posibilidades, y anclarla con lo que en ese momento, estoy hablando del 2002, 2003, era un movimiento fuerte transpersonal que estaba en boga en Estados Unidos y en Colombia. Pero era necesario retomar las raíces del humanismo para llegar allá. Y debo confesar pues que fue muy maravilloso el recorrido, poder entender por qué esta perspectiva estaba en la mirada antropológica de un hombre que es una posibilidad, de un hombre que se puede ver como un hacedor de su camino, mientras que las otras perspectivas están antropológicamente ancladas a perspectivas más reduccionistas, ¿no? El ser humano está atado a la angustia, el ser humano es objeto de la conducta. Entonces a mí esa perspectiva de la libertad, de la voluntad, esos conceptos me fueron calando a mí más. Y más que llegar a lo conceptual, Álvaro, fue para mí encontrarme con que era parte de mi vida, o sea, yo me podía dar cuenta de eso, de que en última la libertad la tenía en las manos yo para decidir muchas cosas de mi vida. Y de alguna manera todas las literaturas que iban en la corriente humanista iban en ese orden, de devolverle la responsabilidad última al ser humano y decir, bueno, ahí está usted, decida usted. Eso no quiere decir que no sea angustiante, que no sea difícil, Claro. pero en último estaba en las manos mías. Entonces eso me gustó mucho y por eso pues terminé caminando ahí y terminé encontrando temas relacionados con el desarrollo de las posibilidades, como por ejemplo fue en algún momento acercarme al enneagrama y encontrar de que el humanismo también tenía maneras de identificar estructuras y rasgos de carácter sin que fuera una camisa de fuerza, pero que pudiera ser una tendencia donde uno pudiera orientar una serie de desarrollo y de posibilidades en cada ser humano. Entonces eso fue muy enriquecedor pues para mí, ¿no? Sí, yo creo que pues en la universidad tuvimos posibilidad la mayoría de ver toda esa diversidad de corrientes teóricas y poder elegir, ¿cierto? Poder elegir por dónde se encaminaba uno. Sin embargo, Sí, es interesante ver que la corriente humanista pues ha sido muy, digámoslo así, que muy, voy a decir una palabra un poco, pero es muy manoseada, o sea, muy mal sí, interpretada, además, porque el ejercicio, como estamos hablando de un ser humano integral, un ser humano que se puede autorrealizar, pero hablar de autorrealización no es que se realiza solo, sino con otros. sí, Pero me refiero a la mala interpretación que ha hecho mucha gente, es que lo relaciona con terapias alternativas, lo relacionan, lo confunden con chamanismo, lo confunden con psicomagia, lo confunden con abrazoterapia, lo confunden. Entonces, y la otra concepción del humanismo, porque pues una cosa es el movimiento humanista
y otra cosa es la psicología humanista. Ajá, Entonces sí. mucha gente confunde, sí, no, vos sos humanista, sí, entonces, vos sos el de los abrazos, Ajá. entonces vos sos La muy caricatura. madre, claro, como vos sos humanista, vos sos muy madre, vos sos muy, cierto, muy condescendiente, pero no, o sea, realmente el ejercicio de la psicoterapia humanista, o no solamente psicoterapia, sino llevado también a cualquier contexto, es es precisamente reconocer que tenemos toda una potencialidad, pero que también tenemos aspectos muy oscuros, aspectos Sí. muy, o sea, y que nosotros estamos en un camino de develar esa oscuridad. No es que tengamos ya la iluminación, no, no. ¿Vos qué pensás de todo eso? Álvaro, de hecho, en la universidad para vivir los debates, incluso en la universidad hacía debates. Sentaron un profesor de psicoanálisis, un profesor de cognitiva conductual y un profesor humanista. Y en últimas era hasta patético porque el conductista y el analista terminaban siendo amigos, casi coincidiendo en cosas contra el profesor humanista, ¿cierto? Y cuando realmente uno va incluso a las bases filosóficas del humanismo, o sea, va a Kierkegaard, va a Sartre, va a Buber, ¿cierto? Se encuentra toda la literatura de Frank, es decir, cuando usted va encuentra un piso epistemológico, una argumentación teórica muy enriquecida, ¿cierto? Para entender la condición humana. Eh, yo pienso que nosotros, Álvaro, en Colombia pasamos históricamente en algún momento por la abrazoterapia. Yo creo que a vos también te tocó. Sí, sí, sí. Sí, eso yo iba a retiros y nos abrazábamos todos y llorábamos y yo no sabía por qué lloraba y el otro también. O sea, estoy hablando cuando estaban pues en el proceso de formación y de alguna manera eso también fue, yo digo que fue un momento histórico, ¿no? O sea, yo en retrospectiva ahorita digo que ellos fueron antes muy valientes, haber dado esos saltos, porque yo creo que eso eran como pasos necesarios para crecer. Claro. Entonces, más que una caricatura, pienso era también una necesidad de reivindicar la condición humana. Recordemos históricamente que cuando aparecen todas esas terapias que tengan que ver con los abrazos y la ternura y la expresión de sentimientos, estábamos saliendo de una guerra de Vietnam, en este caso en Estados Unidos, el grupo en California se estaba gestando ese movimiento humanista, psicológico, y de verdad era un momento histórico donde lo que valía la pena era un abrazo y decirnos que Pero, nos pero, queríamos, pero eso, que no era... ¿Ah? perdóname, Rodri, perdóname, pero eso vamos a volver ahora que salgamos de nuevo de esta vaina. Ah, claro, claro, total. Porque de hecho, por ejemplo, la deshumanización que se vive en la década de los finales de los 60 y principios de los 70, esa deshumanización lo que daba a entender era el asco de haber pasado por guerras y más guerras y seguirnos matando, y no había sentido. Y esos movimientos en California lo que hicieron fue decir, venga, démonos un abrazo. De verdad que yo puedo tener un sentimiento empático con usted. Y era más bien simbólico, incluso los actos eran más simbólicos, era más bien diciéndole al mundo, vea, aquí estamos nosotros, no nos vamos a matar. Los norteamericanos que se están matando en Vietnam los están llevando obligados, porque vos sabías que en ese momento histórico a los muchachos jóvenes los reclutaban de las universidades y los que estaban en los campos los reclutaban y los mandaban para Vietnam. Entonces, me parece que la gente que hace esos tipos de comentarios, me parece que son personas muy ligeras porque cuando usted no es capaz de leer el contexto en el que nacen las teorías y las Sí. historias, pues no va a entender sino la caricatura. Sí, sí, hay muchos, o sea, este camino de la psicología humanista como obedece a un paradigma de integración, de integralidad, de holismo, pues la gente piensa que ahí cabe todo, que ahí cabe todo, cualquier locura que no quepa en el modelo científico racionalista, empírico, entonces mandémosla para el otro lado, porque como somos los locos, los hippies, o sea, nosotros los humanistas fuimos considerados los hippies. Bueno, nació en alguna medida
este movimiento humanista ha nacido de los hippies, pues del movimiento contracultural. Pero Sí, claro. eso está bien, pero eso va evolucionando, se va depurando. El tema es que digamos que hay que ir depurando ese ejercicio de la profesión y de la disciplina con ética, porque como te digo, ahora hay una proliferación de terapias hasta la cama más bárbara. Y personas que hacen cursos flash, que hacen Sí, cursos de 3 días, eso pues el que tiene la plata hace el curso de 3 días, el que no la tiene se compra un libro y empieza a practicar. sí, Entonces, bueno, ese es un tema que ahí está pendiente, pero Rodri, quería de todas maneras que le habláramos un poquito a los que ven nuestros videos, a los que nos siguen y que te han escuchado seguramente en los otros maratones que hemos estado, sí. cuál es el tema que nos va a convocar y que vamos a estar, digamos, a dedicarle unos programas a un tema que inclusive vos y yo hemos trabajado hace unos años y que aún seguimos profundizando en eso. Sí. Bueno, a ver, en la psicología uno se encuentra, por ejemplo, y cuando, por ejemplo, muchas personas van a las empresas a buscar un empleo, les aplican unos test de personalidad, ¿cierto? 16 PF, Wharton, bueno, test proyectivos, algunos test cuantitativos. Pero en síntesis, porque ese no sería el tema, voy a hablar de los test, sino más bien de hacer la referencia, es que esos test generalmente lo que hacen es digamos, una rotulación, dice, bueno, tiene rasgos de extraversión o de introversión, por poner un ejemplo, y no dicen nada más, ¿cierto? O sea, simplemente se quedan en esa caracterización. Sí, Cuando en el año 2000 yo tuve la oportunidad de encontrarme con unas personas en Cali, una corriente sufi, del sufismo, una corriente que venía haciendo un trabajo muy bonito, incluso desde el cuarto camino de Gurdjieff. Esta gente tenía un trabajo que le llamaban enneagrama. Y yo la verdad en algún momento era un estudio de personalidad y yo fui con mi beneficio de inventario, con mi racionalidad, ¿no? Yo dije, uy, que me van a poner un número, que usted es un 8, que usted es un 7. Aquí pues para los que nos escuchan, el enneagrama plantea que hay 9 formas de estar en el mundo, ¿cierto? Y que cada forma de estar en el mundo tiene sus miedos básicos, sus deseos básicos, tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas y tiene unos caminos interiores de trabajo. Entonces, cuando yo me comencé a acercar con eso, debo confesarte, Álvaro, que me acerqué como con desconfianza. claro. De hecho, no había literatura científica, no había literatura clínica, y yo creo que debemos darle las gracias hoy y aprovechar hoy para darle un abrazo gigante a donde quiera que esté Claudio Naranjo en este momento. Ah, Claudio claro, Naranjo, maestro. el maestro Naranjo, un terapeuta chileno muy valiente, que fue capaz de metérsele al tema y después poder hacer incluso una comparación con el DSM-3 en ese momento, el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, y tener la valentía de presentar como un cuadro comparativo entre las patologías y el enneagrama. Entonces, esas 9 formas de estar en el mundo se fueron volviendo para mí un tema bastante interesante. Y cuando yo tuve la experiencia de estar, yo estuve más o menos unas 2 semanas en un retiro con ellos. Yo salí con, Álvaro, yo salí con beneficio de duda. Yo dije, que soy tal número. Pues debo confesar, Álvaro, que un día tuve una situación crítica en mi situación personal. Un problema, pues, de hecho, pues, estaba recién casado y todos los recién casados, pues, que no tengan una dificultad, pues, que levanten la mano ya para mandarle una felicitación porque generalmente uno está aprendiendo a vivir con el otro. Sí, sí, Y total. entonces, sí, entonces resulta, Álvaro, que yo no sabía qué hacer. ¿Y cómo es que yo abro la gaveta de mi escritorio y me encuentro una carpetica que me habían dado ellos? Oiga, Álvaro, lo que había dentro de esa carpeta
era la respuesta que yo necesitaba, porque en el fondo el problema que yo tenía no tenía que ver con mi pareja, tenía que ver con mi forma de ser, con mis rasgos, con mi carácter, con la manera de ver el mundo. Y cuando yo comienzo a leer ese eneatipo que se llama eneatipo, pues a nivel técnico, y me encuentro que ahí estaban las respuestas, yo dije, pero ¿qué es esta maravilla? Y entonces empiezo yo a indagar más, a comprar pues textos, a leer, y después en algún momento de la vida nos encontramos los dos y encontramos una afinidad. Vos venías también por tu camino haciendo tu tarea y nos encontramos y nos juntamos y mira que salieron muchos talleres, salieron muchas experiencias vivenciales que hacíamos y yo veía al final de los procesos la gente feliz y agradecida con lo que había pasado. Entonces, a mí me parece que esas experiencias son valiosas y que siguen siendo, debo confesarlo, pues en lo clínico sigue siendo para mí una herramienta supremamente valiosa. Las personas que yo les digo que quieren un proceso psicológico, yo les digo, vea, yo voy a escuchar todo eso, voy a poner toda mi atención flotante para entenderte, pero debo decirte que tengo una herramienta que me va a ayudar y que se llama el eneagrama. Y entonces les aplico un test, que es un test validado, que es el Trier-Rizzo-Huxon, y arrancamos como hacia una caracterización de ese test. Y cuando ya empezamos a cruzar, Álvaro, por el motivo de consulta, las angustias del que viene, con su eneagrama, es una cosa bellísima. Porque es que no solamente nos ayuda a comprender, sino que también nos traza una línea, nos dice, vea, para salir de esa trampa cognitiva, yo le llamo como una especie de trampa cognitiva, de esa trampa afectiva, le van dando las pistas. Es un trabajo bello y yo pienso que es un trabajo supremamente valioso y que si las personas que van a una consulta o van a unos talleres lo aprovechan, yo diría que eso es como oro en polvo. Entonces, esa es pues como lo que yo podría decir, Álvaro, frente a esta propuesta de conocernos, de sacar espacios y tiempos íntimos de nosotros para trabajar en Enneagrama. Entonces es una belleza y yo le hago el gacho, como decimos en el CEN, a la persona que es juiciosa, que hace sus trabajos interiores, que se cuestiona, que quiere leer más. Entonces yo pienso que esa herramienta es una maravilla y por eso dichosos aquellos que la puedan aprovechar. Claro, 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 muy bien, Rodri, sí, ese es todo un estudio profundo, pues, porque lo que dijiste ahora, el cual tiene su origen en el cuarto camino, la propuesta de Gurdjieff. Sí. Mm, y además, pues que hay muchas cosas que este maestro también trazó. Entonces, igual Claudio Naranjo y otros investigadores que han hecho su labor juiciosa. Ajá. Y sin duda es una herramienta que hay que seguir profundizando, porque si uno no tiene un mapa, o sea, un mapa del psiquismo, un mapa de la mente, Sí. se vuelve uno aplicador de técnicas. Ajá. Bien sea como terapeuta o bien sea como buscador, o sea, el que no es terapeuta, pero la cantidad de personas que no son terapeutas ahora, que no se han formado como terapeutas, como psicólogos, pero están buscando siempre un sentido a lo que hacen, se preguntan, entonces por eso digamos que hay tanto auge de las terapias de sanación, pero sin embargo hay que, claro, hay que ir siendo muy riguroso, muy consciente cada paso que se da, es verdad. Sí. Precisamente ese va a ser uno de los temas, Rodri, que nos va a ocupar algunos programas que precisamente por eso estamos aquí compartiendo y que podamos retomar aspectos claves del eneagrama, para que las personas quieran, bueno, profundizar en eso, cómo les afecta su vida actual y eso qué ruta les marca también para su futuro, para su devenir, ¿sí?
Sí, Entonces, nada, pues yo creo que en la próxima conversación, Rodri, podamos ir abordando el tema, ¿te parece? claro que sí, claro que sí. Podemos, yo le propongo a los que nos están viendo y nos están escuchando que se van a llevar gratas sorpresas porque cuando empecemos a describir lo que significa el enneagrama, cómo funciona, eh, yo creo que la gente va a querer saber, bueno, ¿cuál es mi eneatipo? ¿Cómo es el uno? ¿Cómo es el 2? ¿Cómo funciona el eneatipo 3? El eneatipo 6, el 8. Y cuando nosotros tengamos esa posibilidad de contar un poco más en detalle, pues yo creo que la gente va a querer saber incluso bueno, y yo creo que yo escucho todas esas cosas y digo, bueno, entonces, ¿cuál será el mío? Y es muy interesante, Álvaro, porque cuando uno empieza como a narrar un poquitico esta historia del enneagrama, la gente como que se ubica en todo, ¿no? Dice, uy, yo tengo como que del 5 y del 8 pero como que soy un 3. Bueno, entonces ahí precisamente para eso están las herramientas, pues, las baterías de pruebas para hacer un buen diagnóstico y para que la gente la aproveche. Yo diría que es como el ejercicio. Y bueno, y me alegra, Álvaro, que nos hemos encontrado hoy y hemos podido pues como dejar un abrebocas y unas preguntas, más, no tanto preguntas, sino como unas inquietudes de para dónde van estos conversatorios, ¿cierto? Claro, claro, claro. Es bueno que les dejemos la inquietud a los oyentes que vamos a tener esos encuentros relacionados y focalizados en el eneagrama, Claro, y que nos la vamos a compartir pues durante unas varias sesiones. claro que Entonces, sí. nada, agradecerte, Rodri, por este primer encuentro que tenemos y pues nada, nos vemos en la siguiente conversación, ¿te parece? Claro que sí, Álvaro, ¿no? Un saludo pues a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y bueno, deseando pues que estos espacios sean de mucho enriquecimiento yo creo que el trabajo interior y el trabajo personal siempre, Álvaro, es una deuda en cada uno de los seres humanos. Es Claro. decir, hacemos muchas cosas, pero hacia afuera, generalmente. Y volver hacia adentro, volver a mirarse, volver un poco como a la comprensión más profunda de mi vida, yo creo que es una noble tarea. Y estos videos van a empujar esas iniciativas. Entonces, no, colega, me alegra mucho y entonces me despido agradeciéndote igualmente pues la invitación. Vale, fue un gusto, Rodri. Bueno, cuídate mucho.